En esta oportunidad vamos a hablar sobre las diferencias dialectales. Todos sabemos que hay gente que no habla el mismo idioma como nosotros. Los, los del valle hablan de diferente manera, los del occidente prácticamente hay una diferencia en el habla, ¿no? En la fonología del idioma castellano en este caso, ¿no? A esta diferencia se la llaman diferencias dialectales. Aunque todos hablemos el mismo idioma, el guaraní del Chaco es diferente al guaraní que se habla en el departamento de Santa Cruz, en cierta parte, ¿no? De Chuquisaca hay una diferencia dialectal, ¿no? Con el departamento de Santa Cruz. En fin, igual es el mismo idioma. Igual que el castellano. Existe castellano camba, existe castellano quechua, ¿no? Aymara, chacobo, guarayu, ¿no? Cada cultura tiene una forma de hablarlo el castellano. A eso se le denomina diferencia dialectal. El dialecto es una variedad de un idioma. No es menos ni más completo que el idioma. Se trata de diferentes versiones o variedades del mismo idioma. La única diferencia que hay son en los sonidos, en la forma de pronunciar las palabras, en algunas palabras y en algunas formas gramaticales. No hay dialecto ni un idioma mejor que otro, y así que la cultura de nuestro entorno influye en nuestro vocabulario, nuestra forma de hablar. Pero todo cumple la misma función de hacer posible la comunicación, la comprensión entre los seres humanos, el uno con el otro, ¿no? Tratan de comunicarse, ¿no? De la mejor manera posible hasta llegar a la comprensión. Los idiomas del mundo hay una cantidad más o menos de unos 5.000 idiomas. Son todos diferentes. Sin embargo, hay familias lingüísticas, o sea, grupos de idiomas que son parecidos, ¿no? Por eso el castellano es parecido al portugués, Brasil, y al italiano, ¿no? Que algo tiene una mezcla del castellano con esos idiomas. En Guatemala y México hay una gran familia lingüística, los mayas, que tiene unos 30 idiomas diferentes. Además, con variaciones dialectales dentro de cada idioma. Nuestro idioma, el idioma guaraní, es un miembro de la familia lingüística tupi-guaraní. Los idiomas tupi-guaraní se hablan en gran parte de Sudamérica, ¿no? Por eso que le decía anteriormente que se habla en Argentina, Brasil, entre ellos está Bolivia, Paraguay, ¿no? Está también Uruguay, ¿no? Entonces, prácticamente abarcan una gran parte del territorio sudamericano. El guaraní que hablamos aquí en el territorio boliviano es diferente a los de otros países, ¿no? Al del Brasil, porque tiene influencia portuguesa, ¿no? Entonces hay esa diferencia dialectal con el Paraguay, con el Argentina. Entonces hay una diferencia dialectal porque influye mucho el contexto donde se encuentran los territorios guaraní. Vamos al territorio boliviano. En Bolivia, dentro de nuestro territorio boliviano, existen 3 variaciones dialectales en la que existe cierta diferencia por la misma
por el mismo espacio geográfico y contexto, ¿no? Donde se encuentra asentada la cultura. El Aba, el isoseño y el Simba, esos tres idiomas, esos tres dialectos, perdón, ¿no? Tienen una variación lingüística en el mismo idioma guaraní, que prácticamente influye el contexto donde se encuentran asentadas estas culturas. Cuando hablamos de diferencia dialectal, en nuestro dialecto del guaraní, las diferencias dialectales son nada más que fonético, forma de pronunciar las palabras, el sonido que la persona emite cuando pronuncia las palabras. No son gramaticales. Eso debemos tomar en cuenta, ¿no? Que solamente la diferencia es fonética, no gramatical. La gramatical es una sola dentro del idioma guaraní, ¿ya? Esto quiere decir que aunque cambie un poquito la forma de hablar en los sonidos, no cambia el significado. Por ejemplo, cuando nosotros queremos decir escoba, que en el dialecto Simba se dice tu peixa, tu peixa, tu peixa. La escritura es el mismo, tu peixa, solamente la forma de pronunciar la palabra, ¿no? Tu peixa y tu peixa. En el isoseño vendría a ser tu peisa con S, tu peisa. En el dialecto Aba, tu peicha, tu peicha, tu peicha. Prácticamente el significado es el mismo, solamente es la forma de pronunciar las palabras, ¿no? Entonces, a eso se le llaman diferencias dialectales, ¿no? Algo que destacar. Los simbas tienen la costumbre de juntar dos vocales en una. Eso más adelante vamos a ir viéndolo, ¿ya? Pero vamos tomando en cuenta, ¿no? Vamos a ir analizando un poquito. Cuando se juntan, algunas vocales tienen más fuerza y más acentuación y solo escuchamos una vocal, ¿no? Prácticamente se unifican fonológicamente la forma de pronunciar ciertas palabras. Se entiende, ¿no? Cuando se escucha. Sin embargo, no olvidemos de que nosotros vamos a aprender el Aba porque va con la fonética y con la gramática, ¿no? Entonces no hay mucha diferencia para tratar de pronunciar y escribir las palabras. Así prácticamente existen algunos detalles en cada diferencia dialectal. El dialecto isoseño utiliza más la S en lugar de che, ¿no? La S en lugar de che. Tomemos el ejemplo anterior. Si decíamos tu peicha, escoba, ¿no? Tu peicha. Si decimos que la che sustituye a la S, entonces sería tu peisa, ¿no? En el dialecto isoseño. En lugar de la S se utiliza la J. Ojo que esto solamente es la pronunciación, no en la escritura. Pero escucharlo hablar a un isoseño es prácticamente un poco diferente al Simba y al Aba. Además de eso, no nasalizan varios sufijos, ¿no? Como en los dialectos Aba y el dialecto Simba. Por ejemplo, el A, la vocal A con su diéresis, con los dos puntitos sobre la vocal, entonces no lo utiliza, que este sufijo indica negativo a algo, alguna acción. Para decir no quiero,
Entonces, el verbo querer es aipota, ¿no? Aipota. Y este sufijo vendría a utilizarse de esta manera. Aipota, no quiero, ¿no? Entonces, en ese tema fonológico del idioma guaraní, entonces hay esas diferencias. No existen esas diferencias. Pero la gramática es el mismo para todos los dialectos de la cultura guaraní dentro del territorio boliviano. Bien, a pesar de todas estas diferencias dialectales, ningún dialecto es mejor ni más auténtico que otro. ¿Ya? Para fortalecer el idioma debemos describir todo de la misma manera. Una escritura normalizada, aunque sigamos hablando como siempre, ¿no? Con nuestro estilo, con nuestra forma de pronunciar. Prácticamente, si ustedes pueden dominar algún dialecto, no hay problema, pero la escritura tiene que ser una sola para todos. Como en el castellano, ¿no? Sucede que en Argentina hablan el castellano, no tienen una forma de hablar a los del boliviano, ¿no? El boliviano habla de diferente manera y en Argentina se habla diferente, ¿no? Entonces hay esa variación dialectal notoria en el castellano. Sin embargo, el castellano tiene su propia gramática, como en el guaraní. En el guaraní igual tiene su propia gramática, así que no hay problema. Yasoropay indica gracias. Yasoropay yeche vendría a decir muchas gracias. Vamos aprendiendo y vamos recordando algunas palabras que ya conocen. Bien, será hasta otra oportunidad. Yayo Chakuri.